Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos ya finalizando, como les decía ahorita en el chat, la temática del segundo periodo. Entonces para esta tarde vamos a tratar sobre los cuidados del sistema circulatorio. En esta primera imagen lo que quiero es que recordemos un poco cómo nuestro sistema circulatorio es uno de los más importantes, precisamente porque mantiene en constante circulación la sangre por todo el cuerpo, pero también provee a nuestras células del oxígeno y de los nutrientes necesarios para el funcionamiento de esas células. Otra función es que retira los desechos que se forman dentro de las células a causa del metabolismo y además interviene en el transporte de otras sustancias como son las hormonas. Finalmente podemos decir que el sistema circulatorio es un sistema que ayuda en la defensa a posibles ataques de patógenos. Entonces en esta parte era más como un recordatorio de las funciones que tiene nuestro sistema circulatorio. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas enfermedades que pueden aquejar nuestro sistema circulatorio. Entonces voy a hablar de pronto de algunas que son más comunes, no voy a hablar obviamente de todas. Entonces de la primera que quiero hablarles es de las varices. Resulta que nuestras venas tienen unas válvulas que ayudan a mantener la sangre fluyendo hacia una sola dirección y esa dirección pues va hacia el corazón. Entonces, si estas válvulas están débiles o dañadas, lo que pasa es que la sangre puede detenerse y acumularse en las venas. Y esto hace que las venas se nos inflamen y lo que puede ocasionar entonces unas venas varicosas. Las personas que sufren de las varices van a presentar algunos síntomas dentro de los que podemos encontrar los que aparecen allí. Sensación de dolor o de pesadez en las piernas, ardor, pulsación, calambres musculares o hinchazón en nuestras extremidades inferiores. Y digamos que el dolor en las piernas puede empeorar cuando se está mucho tiempo o sentado o mucho tiempo de pie. También puede presentarse picazón alrededor de una o más venas y decoloración de la piel alrededor también de las venas. Ahí entonces en la imagen vemos cómo funcionarían las válvulas, ¿cierto? Entonces la primera imagen es una válvula que funciona bien y ya en la segunda imagen se ve una válvula con deficiencia pues en cuanto a su funcionamiento. Continuamos con los infartos. Resulta que los infartos son básicamente una muerte celular que se produce en el tejido de un órgano o de un músculo concreto y se presenta a causa de falta de sangre y como consecuencia pasa la falta de oxígeno. Lo habitual es que se origine por la obstrucción de las arterias que llevan precisamente la sangre hasta el tejido que esté afectado. Dentro de los síntomas que podemos encontrar en un infarto está la presión o un dolor en el pecho o en los brazos y esta puede propagarse hacia el cuello, hacia la mandíbula o hacia la espalda. También se puede presentar náuseas, indigestión, ardor en el estómago, dolor abdominal, falta de aire, sudor frío y fatiga. Otra enfermedad es la arteriosclerosis. Esta es una alteración que se presenta ya hacia la parte vascular que se caracteriza por un endurecimiento, un aumento en el grosor y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Entonces se presenta básicamente cuando se acumula grasa o colesterol o otras sustancias en las paredes de las arterias, más o menos como lo que estamos viendo en la imagen. Estos depósitos se denominan placas. Dentro de los síntomas que podemos encontrar con las personas que sufren de arteriosclerosis va a variar dependiendo de en dónde se encuentre la obstrucción. Entonces, algunas obstrucciones se dan precisamente en las arterias cerebrales y esto pues puede desencadenar unos ataques de isquemia cerebral y accidentes cerebrovasculares. También se pueden presentar obstrucciones en las arterias renales y esto pues puede generar una insuficiencia de tipo renal o aparecer hipertensión. También la obstrucción se puede dar en las arterias de las extremidades inferiores y esto puede ocasionar dolor muscular, por ejemplo en las pantorrillas. También se pueden presentar lesiones complicadas en la aorta y esto puede entonces desarrollar algo llamado aneurismas, que son básicamente áreas inflamadas y debilitadas de las arterias. Finalmente entonces también podemos hablar de lesiones en las arterias coronarias
que son básicamente las que llevan el riego de la sangre al corazón. Y estas pueden generar entonces anginas de pecho, infartos ya pero agudos al miocardio o insuficiencias cardíacas. Otra enfermedad que se puede presentar es la leucemia. La leucemia es conocida como el cáncer de los tejidos que conforman la sangre, en otras palabras, cáncer en la sangre. Y esto lo que, hace es que prohíbe que nuestro cuerpo combata infecciones. Entonces, esta se caracteriza por la proliferación excesiva, es decir, por la aparición excesiva de los leucocitos, es decir, de los glóbulos blancos en la sangre y en la médula ósea. Dentro de los síntomas que podemos encontrar con las personas con leucemia tenemos lo que son fiebre, escalofríos, fatiga, debilidad, infecciones frecuentes que pueden ser graves. También puede presentarse pérdida de peso sin ninguna razón aparente. También ganglios inflamados, se puede agrandar el hígado o el vaso y también hay una tendencia que se presenten sangrados y que se presenten moretones en la piel. Finalmente, dentro de las enfermedades vamos a hablar de la taquicardia. Que la taquicardia pues es una afección, ¿cierto?, que se presenta básicamente cuando hay un latido cardíaco rápido. Sin embargo, este puede ser regular o irregular. Entonces, digamos que la taquicardia va a depender también de la edad y del nivel del esfuerzo físico, la actividad que se esté realizando. Entonces, cuando hay una frecuencia cardíaca que es rápida me refiero más o menos a más de 100 latidos por minuto, ahí se le denomina taquicardia. Pero cuando la frecuencia cardíaca es por debajo de 60 latidos por minuto, se le denomina bradicardia. Resulta que se tienen como unas frecuencias cardíacas ideales, ¿cierto?, dependiendo de las edades. Obviamente, vuelvo y repito, esto es muy variable, ¿cierto? Hay que también tener en cuenta de qué tipo de persona estemos hablando. Pero digamos que en términos generales se puede hablar más o menos de algunas de las que vemos ahí, acá no las coloqué todas, pero entonces una persona con 20 años de edad se dice que debe de tener entre 100 a 170 pulsaciones por minuto, eso sería su frecuencia cardíaca ideal. Vamos a la más extrema, 45 años de edad, debería de tener de 88 a 149 pulsaciones por minuto. Las personas que tienen, por ejemplo, 70 años de edad, se dice que la frecuencia cardíaca ideal es entre 75 a 128 pulsaciones por minuto. Entonces, resulta que hay como una formulita para poder encontrar la frecuencia cardíaca máxima aproximada que puede tener una persona. Y esto se hace básicamente tomando la edad de cada uno, y a esa edad entonces lo que hacemos es tomar 220 y le restamos nuestra edad. Me están diciendo que cuando yo hago un ejercicio con intensidad moderada, mi frecuencia cardíaca ideal debe de ser entre el 50 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Y para ejercicio vigoroso, es decir, ya un ejercicio de alto rendimiento, la frecuencia cardíaca debe ser entre el 70 al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Bueno, hasta acá entonces hablamos de las enfermedades y de las afecciones, obviamente solo de algunas. Ahora pasamos entonces a hablar sobre algo que es fundamental y es sobre los cuidados que debemos de tener dentro de nuestro día a día para mantener un sistema cardiovascular saludable. Y estas son recomendaciones que ahora que ustedes están tan jóvenes sería muy rico que las apliquen para que cuando lleguen a una edad madura tengan un sistema cardiovascular en perfectas condiciones. Entonces, lo primero que se habla dentro de las recomendaciones es realizar ejercicios de manera regular. Cuando hablamos de ejercicios no tienen que ser ejercicios de alto rendimiento ni unos ejercicios muy estructurados, simplemente es ejercitar nuestro cuerpo. Recordemos que el solo hecho de salir a caminar diariamente unos 20-30 minutos puede servir a que nuestro sistema cardiovascular funcione bien. Entonces es hacer algo para que nuestro cuerpo no esté todo el tiempo quieto, sino que estemos constantemente moviéndolo. Otra de las recomendaciones que se hacen es mantener un peso ideal según cada organismo. Entonces, cuando hablo de un peso ideal, más allá de estándares de belleza, ¿cierto?, porque a veces queremos parecernos a lo que nos muestran en la televisión, no es tanto eso. El peso ideal es más que todo para sentirnos bien y para sentirnos sanos,
y sobre todo teniendo en cuenta los requerimientos de lo que nosotros hagamos como dentro de nuestras actividades diarias. Es importante que mantengamos un peso. Por ejemplo, las personas que se dedican a hacer deporte, ciclistas, ¿cierto? Por ejemplo, personas como Nairo Quintana, ustedes saben que ellos deben de mantener un peso ideal para poder realizar sus ejercicios. Asimismo, nosotros también dentro de lo que realicemos es importante mantener un peso que sea saludable. Otra cosa, y que va muy de la mano con el peso, es tener una dieta que sea también saludable, donde se consuma abundante agua y sobre todo en un clima como en el de La Dorada, donde pues obviamente por las temperaturas tan elevadas podemos deshidratarnos fácilmente. Es muy importante consumir líquidos. Entonces el agua es fundamental, al igual que las frutas, las verduras y las legumbres. Es muy importante también que se disminuyan los alimentos ricos en grasa. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos dicho antes, estos pueden acumularse en las arterias generando obstrucción. Otra cosa que también se recomienda es disminuir el consumo de sal, porque cuando se consume de manera exagerada lo que puede ocasionar es que eleve la presión arterial y se pueden presentar también retención de líquido. Otra recomendación que es fundamental dentro del cuidado de nuestro sistema cardiovascular es el hecho de no fumar, ya que cuando se está fumando se está afectando no solo el corazón sino también los vasos sanguíneos. Entonces eso es otra de las cosas que deberíamos evitar a toda costa. Y finalmente, dentro de las recomendaciones está buscar actividades que reduzcan el estrés o la tensión emocional. Ahorita que estamos en confinamiento, que estamos, digamos, tanto tiempo en las casas, a veces nos aburrimos, nos estresamos, nos deprimimos, ¿cierto? Porque no podemos estar en contacto con las personas, no podemos hacer visitas, no podemos ir, por ejemplo, a piscina que tanto les gusta a ustedes. Pero entonces hay que buscar otro tipo de actividades que nos permitan reducir como ese aburrimiento y ese estrés. Entonces escuchar música, leer, bueno, infinidad de cosas que podríamos hacer en la casa. Todo es cuestión también de ponerle un poquito de empeño a ese tipo de actividades.